tardes a todos y a todas. Muchas gracias por la invitación. Quiero mandar un saludo al doctor José Neira por la gentil invitación para participar de esta conferencia, en la que trataré, como bien se dice en el flyer, en la publicidad y en las PPT que se está compartiendo, me concentraré en el análisis de las reglas vinculantes del 10º Pleno Casatorio Civil. ¿Okay? Entonces, dado que se trata de una sentencia que contiene unas reglas vinculantes bastante extensa, ¿no? Mi principal objetivo de esta ponencia será analizar, reflexionar, poner en discusión, ¿no?, especialmente las 12 reglas planteadas en esta sentencia, que tienen esta fuerza vinculante, que se constituirían, digamos que en la concretización del precedente contenido en la sentencia casatoria. ¿De acuerdo? Entonces, hay diversos aspectos, por tanto, en esta sentencia, diversos análisis que se pueden hacer. Por ejemplo, un análisis de la adopción ideológica que la Corte Suprema asume, ¿no?, adopta para justificar y fundamentar el tratamiento de los poderes probatorios ex oficio, como también se denomina, o iniciativa probatoria del juez, como a menudo suelo identificarlo. Entonces, esto, por ejemplo, es una aproximación. En esta oportunidad mi ponencia no va a tratar por ahí, aunque quisiera de repente, pero por razones de tiempo no voy a trabajar todas las diversas concepciones ideológicas y sobre todo la adoptada por la Corte Suprema en esta visión epistémica, ¿no?, esta propuesta de aproximación epistemológica de los poderes probatorios del juez, por ejemplo. Es un tema bastante controvertido del que se encarga el 10º Pleno Casatorio Civil, y que también asume o puede uno encontrar análisis teórico también en el contenido, en la parte de considerativa, es decir, análisis de algunas teorías que justifican, uno encuentra dentro de la sentencia un desarrollo de las instituciones principales del fenómeno probatorio en general y probatorio ex oficio en particular. De ellas tampoco me encargaré de analizar por cuestiones de tiempo y por propósito de esta ponencia. Por tanto, reitero, mi ponencia se centrará, ya habrá oportunidades para trabajar y analizar y discutir las diversas concepciones teóricas e ideológicas y filosóficas, por cierto, que se asume en esta sentencia, que es bastante rica, llamémosla así, en un abordaje de este estilo. Por tanto, reitero, solamente me centraré en analizar las 12 reglas vinculantes, ¿sí? No sin antes dar algunas cuestiones generales, ¿no? Porque aunque me concentraré, reitero, en las 12 reglas, que por cierto son, a diferencia de otros plenos casatorios, son bastantes en razón de los anteriores, ¿no? Y quizá porque el fenómeno o por el objeto de investigación o de análisis, mejor, así lo requerían, ¿no? 12 reglas, por tanto, uno lo puede inferir a priori que ha habido una serie de problemáticas, ¿no? Entonces, la Corte Suprema ha intentado resolver o establecer y determinar algunas reglas para la práctica jurisdiccional y también para haciendo una interpretación, ¿no?, una suerte de guía orientadora interpretativa de lo que pueda entenderse por la regla que contiene en el Código Procesal Civil la prueba ex oficio. ¿De acuerdo? Entonces, solo para enmarcarnos y ubicarnos en contexto, si se quiere, cómo es que la Corte Suprema decide establecer, primero, tomar como referencia el tema de la prueba de oficio. Segundo, si este realmente es un problema de carácter jurisprudencial, ¿no? En las dos primeras cuestiones que planteo, las respuestas son afirmativas. Sí, en efecto, ha habido diversas decisiones judiciales desde el primer grado, segundo grado y a nivel de Corte Suprema, en donde se han abordado las diversas problemáticas que se encuentran o existen en la práctica jurisdiccional, es decir, en la jurisprudencia, si se quiere, respecto de los poderes probatorios ex oficio. Es decir, no solo ha sido un problema, y lo es, un problema teórico, sino también es un problema
sobre todo de carácter jurisprudencial, y ahí la importancia, creo, que la Corte Suprema identificó y analizó este problema jurisprudencial, ¿no? Entonces, si algo no se le puede cuestionar en esta sentencia a la Corte Suprema es que identifica un problema en la práctica jurisdiccional, ¿no? Esto es importante, ¿no? Porque no es solo un problema teórico, que en ella confluyen problemas teóricos, ideológicos, etcétera, sobre el modo de entender el proceso y la prueba, y en particular las pruebas de oficio, sí, claramente, pero hay un contexto de diversidad de criterios asumidos en torno respecto de varios aspectos de la aplicación y de la concepción de la prueba de oficio. ¿Okay? Esto quería plantear como punto de partida. Ahora, siempre en la diapositiva anterior, por favor, respecto de los datos generales, se trata de una sentencia, de un caso de reivindicación, ¿sí? Un caso de reivindicación, y en la que en primera instancia se declara infundada y en segunda se revoca declarando curiosamente improcedente. ¿Okay? Solo quiero mencionar estos datos, ¿sí? Sin desconocer, por cierto, la necesidad, ¿sí? A pesar que mi ponencia no está pensado en examinar las cuestiones teóricas respecto de la institución del precedente y si, por ejemplo, este 10º pleno casatorio calza dentro de un proyecto, de un propósito de que nuestros plenos casatorios civiles sean o aspiren a ser precedentes judiciales. Esta es otra discusión, por cierto, ¿no? Más de uno podría discutir, por ejemplo, tranquilamente si este 10º pleno casatorio calzaría dentro de lo que puede considerarse como un proyecto de precedente al que aspiran nuestros plenos casatorios civiles. ¿Okay? Y esto precisamente porque una de las reglas básicas del precedente, sea inglés o norteamericano, en cualquiera de los modelos, el elemento central del precedente son los hechos, ¿no? Y en esta sentencia, pues los hechos no son tratados de repente de manera como corresponderían en un precedente, sino más bien hay un abordaje, ¿no? De repente resumido del caso, ¿sí? Entonces, esto es una crítica que se puede ir haciendo, y esto pasa también en todos los plenos, no solo en este, ¿no? Entonces, mayor concentración, mayor detenimiento en el análisis de las cuestiones jurídicas, ¿sí? Teóricas, jurisprudenciales, si se quiere, normativas incluso, respecto de las cuestiones fácticas, ¿sí? Solo para terminar esta introducción. Una decisión judicial que se proyecta o que pretende ser un precedente judicial no puede estar ajeno a los hechos del caso. Sin hechos del caso, como diría un querido amigo y profesor Jim Ramírez, no hay precedente. Sin hechos no hay precedente. Entonces, hay una exigencia de que cuando se pretende hacer un precedente deba realizarse un tratamiento respecto extenso sobre los hechos del caso, ¿no? Es decir, que las reglas a vincular deban tener un soporte analítico respecto de los hechos. Y en este caso, pues como parece ser un lugar común en todos los plenos casatorios civiles, no hay como se esperaba. Pero entonces esto podría decir más, pero no quiero salirme de mi principal propósito de esta ponencia. Solamente mencionar que a nivel de primera instancia, en el caso concreto, en los hechos del caso concreto, se declaró infundada, ¿sí? Principalmente porque los medios de prueba presentados a consideración de primera instancia eran insuficientes, ¿sí? El proceso, como les dije, es un proceso de reivindicación y lo que está en juego es la identificación del bien a restituir. Y el problema es que se planteaba en la discusión de que existía o no una dualidad del lote, de la numeración del lote materia a restituir. Entonces, al respecto se presentaron unos medios de prueba y a consideración de primera instancia eran insuficientes, ¿sí? Y por otro lado, se presentaron, por ejemplo, planos, una resolución administrativa, una resolución y una memoria. Respecto de los dos primeros, en primera instancia se dijo que era insuficiente, que no esclarecía la situación de dualidad, la supuesta dualidad de predios a restituir, y respecto de la memoria, pues se trataba de un documento privado y por tanto que no había sido certificado por una autoridad competente, ¿no? Por estas razones, pues se declaró infundada. En segunda instancia, la idea, pues se confirma, básicamente sucede lo mismo en realidad, agregando el dato de que, y creo que esta es la puerta abierta a la posibilidad de que
se haya considerado que esta es una sentencia idónea para trabajar la prueba de oficio. Aunque también conviene decir, por cierto, que hay hubiesen sido de repente otros casos o otras sentencias en donde la riqueza sobre la prueba de oficio hubiese sido mayor, ¿no? Pero, bueno, en segunda instancia, la Sala Superior habla de que se pudieron realizar otros medios de prueba como una pericia, por ejemplo, ¿no? Entonces, esta situación de la posibilidad de que se hubiesen podido realizar otros o adicionales medios de prueba es la puerta abierta para hacer mención a la posibilidad de utilizar los poderes probatorios ex oficio. Y es así como la Corte Suprema pues encuentra e identifica esta sentencia y le sirve de base para trabajar estas reglas que ahora los voy a ir analizando. ¿De acuerdo? Muy bien, pasamos entonces al siguiente punto. Comenzamos con la primera regla, ¿sí? Si me ayudan pasando a la primera diapositiva, por favor. Muy bien, tenemos la primera regla. Ya les dije que son 12 reglas, es que hay que tener un poco de paciencia en el análisis de cada una de ellas. Ya acabo de indicar que, reitero, esta sentencia, este pleno casatorio, puede tener diversos abordajes, diversas aproximaciones, puede tener variados modos de analizar, si se quiere, ¿no? Pero respecto de las reglas vinculantes, ¿de acuerdo? Tenemos la primera, en la que reitera la naturaleza de ser una facultad excepcional y no una obligación. ¿De acuerdo? En la regla dice que el artículo 194 del CPC contiene un enunciado legal que confiere al juez un poder probatorio con carácter de facultad excepcional y no una obligación. Esta disposición legal habilita al juez a realizar pruebas de oficio cuando en el caso lo amerite, respetando los límites establecidos. ¿Ok? Entonces, esta primera regla, ¿sí? Responde, no sé si resuelve en definitiva, eso ahora diré algunas cosas al respecto, pero al menos responde a la pregunta, ¿sí? Que uno puede encontrar en varias sentencias de la misma Corte Suprema y de las salas superiores, respecto de cuál es la naturaleza jurídica, si se quiere, ¿no? Con lo discutible, por cierto, que es de decir una naturaleza jurídica, ¿no? Pero si de algún modo se trata de identificar qué es la prueba de oficio, ¿no? Si es una actividad al cual el juez está obligada o si de algún modo el juez tiene una discrecionalidad o es libre de repente, si se quiere, de utilizarlo o no. Había alguna sentencia en donde se asumía esta primera posición y otras que consideraban que por tanto no era ninguna facultad, ninguna obligación, el juez era libre siempre que, obviamente, este espacio de libertad, siempre que pues no se presenten en el caso concreto una situación de insuficiencia probatoria, ¿no? Entonces, la Corte Suprema decide considerar que, en definitiva, no es una obligación, por tanto, en adelante los jueces no estarían obligados a utilizar las pruebas de oficio, sino es una facultad excepcional. Lo excepcional ya estaba claramente mencionado en el mismo artículo del Código Procesal Civil que regula la prueba de oficio, ¿no? Y de hecho así comienza con la última reforma que se hizo, excepcionalmente, ¿no? Esta calidad lo encontramos en otros textos también procesales como la nueva ley procesal del trabajo, entre otras, en donde siempre, de hecho, en el derecho comparado también siempre se comienza como extraordinariamente, excepcionalmente, para dar cuenta de que no es una potestad de uso ordinario, ¿no? La Corte Suprema quiere hacer énfasis en eso. No, los jueces no utilicen de manera ordinaria esta potestad, siempre que cuando existan estas situaciones, no de manera ordinaria. Eso significa, por tanto, que las partes, ¿sí?, en principio, tienen la responsabilidad de acreditar sus hechos, es ellas las llamadas a demostrar sus afirmaciones, ¿sí? De hecho, si esto sucediera así, no habría ningún caso de utilizar los poderes probatorios del juez, ¿no? La existencia o el presupuesto de insuficiencia probatoria, que es la base para abrir la posibilidad de utilizar esta potestad, no existiera si es que las partes, a través de sus abogados, hicieran un buen trabajo acreditando sus hechos, así de simple, ¿no? Entonces, no es solo la prueba de oficio, aquí podría tener una mayor análisis de repente sobre cuáles son las circunstancias fácticas en las que el juez se encuentra en esta situación de utilizar los poderes ex oficio, pero de repente nos podríamos extender. Lo cierto es que, reitero, para no salirme de esta regla,
es una facultad excepcional y no una obligación. Ahora, a esta regla también puede merecer alguna crítica, si se quiere, en el sentido de que de repente podemos entender o hubiese sido aspirable de repente que se hubiese fijado qué entienden por facultad y obligación, considerando además que en el contexto del derecho público, de las competencias de los funcionarios, no sé si es apropiado denominar o utilizar la categoría de facultad, ¿no? Facultad, ¿ok? Entonces, esto de facultad se utiliza en la tecnología a menudo, frecuentemente, ¿no? Se utiliza para hacer referencia a los justiciables o a las partes o a los ciudadanos, más no al órgano jurisdiccional o a la competencia del órgano jurisdiccional, ¿no? Esto es un aspecto en debate que es importante que hubiese podido pronunciarse y precisar. Entendemos por facultad esto, entendemos por obligación esto. No se mencionó quizá el sentido de facultad y obligación al cual se hace referencia a la Corte Suprema en este pleno casatorio, es en el sentido de uso común, ¿no? En el sentido de que hay un espacio de libertad de utilizarlo o no, por tanto, igual a facultad, y en el otro caso obligación en el sentido de deber. Quizás también respecto de la categoría de obligación se pudo utilizar, de repente es competente o tiene el deber y no tanto obligación en esta regla, ¿no? Pero creo que el mensaje es claro. Debe los juzgadores utilizarlo dependiendo de las circunstancias del caso. No se puede inferir de esta regla que el mensaje es que no están obligados en todos los casos el juez a utilizar la prueba de oficio. Por tanto, solo en determinadas circunstancias cuando existe insuficiencia probatoria en particular. Ok, ahora, y recalco o hago énfasis en esta necesidad de determinar conceptualmente, según la Corte Suprema, que entendía por facultad y obligación, porque también bien se puede cuestionar el concepto de obligación en el sentido de que sí, a pesar que no ha sido o no es materia de esta ponencia, el análisis de las cuestiones jurídicas desarrolladas en esta extensa sentencia de la Corte Suprema, pero claro, si se toman el tiempo de revisar, la adopción a una concepción racional, a una aproximación epistémica y por tanto una proyección en que la prueba adopte este objetivo institucional de búsqueda de la verdad, ¿no? Si esto es así, si esta es la premisa básica de todo el desarrollo teórico asumido por la Corte Suprema, entonces alguien podría decir si es la búsqueda de la verdad es una mera facultad o es una tarea, es una obligación o un deber de todos los jueces. Entonces, esto creo que podría discutirse si es de repente quizás se hubiese prescindido de la discusión si es que se hubiese fijado que se entiende por obligación en esta regla, ¿no? Ok, ahora pasemos a la siguiente regla, por favor. La segunda regla es importante, ¿sí? Porque determina la manera, si se quiere, la organización de los hechos en materia de controversia, ¿no? Esta regla en la que la Corte Suprema no sé si aconseja, pero recomienda o exhorta a los jueces de fijar bien los hechos controvertidos. Y uno se preguntaría, pero ¿por qué tiene que ver los hechos controvertidos con las pruebas y las pruebas de oficio? Estimadas, los hechos controvertidos son la base para determinar en principio la admisibilidad de los medios de prueba, ¿sí? Porque sabemos que los hechos no controvertidos son los que no exigen de probanza, más son los hechos controvertidos los que son materia u objeto de prueba. Y ahí la importancia. A contrario censo, si es que no se fijan correctamente los hechos controvertidos, claramente se puede generar una serie de confusión respecto de qué medios de prueba se pueden admitir y eventualmente la posibilidad de existir insuficiencia probatoria. Entonces, esto es un punto clave, ¿no? Ahora, la idea es que superar esta práctica jurisdiccional en virtud del cual los hechos controvertidos terminan siendo, esto es un lugar común, no en todos los casos, por cierto, en la experiencia de ser magistrado, juez especializado en lo civil, y siempre teníamos especial cuidado
de que no se trate simplemente del reflejo de las pretensiones, de la pretensión por el demandante planteada en los hechos controvertidos. Esos no son los hechos controvertidos, ¿no? O los llamados puntos controvertidos, ¿no? No son otra cosa que los hechos afirmados por una de las partes y las cuestionadas por las otras. Eso será materia de precisión y detalle y no simple y llanamente la indicación de la pretensión. ¿Ok? Entonces, la importancia de esta segunda regla radica en que la determinación de los medios de prueba, de los elementos probatorios, ¿sí?, presentados por las partes, dependen de la fijación correcta de los hechos controvertidos. ¿Por qué? Porque, por cierto, uno de los poderes que pocas veces ha generado atención en la academia, pero creo que es importante que también se reflexione no solo sobre el poder ex oficio, sino también este poder de admisibilidad de los medios de prueba, que exige un desarrollo académico y exige también un examen de la jurisprudencia. Es un poder probatorio, al igual que las pruebas de oficio, en el sentido de que se reconoce al juez esta potestad de hacer el primer filtro de la pertinencia o no de los medios de prueba. No siempre se le ha prestado bastante atención, pero considero que esto debe llevarnos a la reflexión y poner énfasis en la importancia de este primer punto, de este poder probatorio de admisibilidad. Está claro también que, y lo dice en la misma sentencia también, que cuando hablamos de poderes probatorios del juez, no solo es las pruebas de oficio, sino existen una serie de poderes probatorios, por ejemplo, el que acabo de mencionar, el poder de admisibilidad. ¿Ok? Entonces, si esto es así, es necesario que los jueces, entonces, a partir de esta regla, pero esto no sé si era necesario reiterar, pero en la práctica jurisdiccional uno encuentra de todo y es importante que la Corte Suprema, entonces, no está de más, en este caso no se peca de defecto, sino de exceso, pero que es necesario que se fijen adecuadamente los hechos controvertidos, porque de ello dependerá la admisibilidad de los medios de prueba y tendrá una relación en el momento final de evaluar si existen o no una suficiencia probatoria respecto de los hechos en materia del caso o que intentan reconstruir los jueces para verificar si se han probado o no. Entonces, esto es la relevancia de fijar los puntos controvertidos de manera adecuada. ¿Ok? Pasamos a la tercera regla. Por favor, la tercera en la siguiente diapositiva. Muy bien, en el caso de la tercera regla, ¿sí?, la tercera regla, la Corte Suprema hace bien en reiterar que es necesario que esta potestad o este poder sea ejercido con límites. ¿Okay? Definitivamente cualquier poder, pues desde la teoría del Estado, si se quiere, debe ser ejercitado con unas limitaciones. ¿Okay? Varios autores en la doctrina han señalado, ¿sí?, incluyendo quien les habla, que el problema del poder en general y del poder ex oficio en particular es el problema de sus límites, ¿no? Es ya un tópico que en la mayoría de sistemas procesales se le dota al juez de amplios o reducidos poderes ex oficio en temas probatorios, ¿de acuerdo? Entonces, esta tercera regla lo que hace es identificar cuáles son esos límites, cuáles son esos criterios de aplicación en todo caso, ¿no? Criterios de aplicación que, por cierto, ya la doctrina ha ido perfilando en varios trabajos, ¿no? El profesor, por ejemplo, en el derecho comparado, el profesor Joan Picó varias veces en publicaciones ha establecido cuáles son estos límites, ¿no? Y la Corte Suprema en esta sentencia y especialmente en esta tercera regla da cuenta de un poder con límites. ¿De acuerdo? Entonces es importante esto. Todo poder ex oficio, no solo de carácter probatorio, sino cualquier poder ex oficio, me refiero a la nulidad de oficio, al iora nubit curia, ¿sí?, al poder, no sé, de adecuación de la vía procedimental, cualquier poder ex oficio que se reconozca a los jueces deben desarrollarse siempre con ciertas limitaciones. ¿Okay? Faltaría menos si para las partes exigen también una serie de condiciones o requisitos, para el juez también, sobre todo que es una iniciativa ex oficio desde su propuesta, ¿no? No es que las partes así lo hayan, al menos en el modelo básico, ¿no? Entonces, estos límites, pues está el contradictorio, no se debe suplir a las partes,
y debe realizarse en una sola oportunidad. Me detengo en este punto, en que debe realizarse en una sola oportunidad, porque aquí también la Corte Suprema, que por cierto es un punto que puede discutirse, hay quienes consideran, pero ¿por qué una sola oportunidad? ¿Por qué no dos al menos? ¿No? Si es que de repente, llegado un momento del proceso, ya a punto de sentenciar, advierte que existen insuficiencias probatorias respecto de un medio de prueba en particular y posteriormente se da cuenta que no era suficiente, sino además otra, ya no habría esa posibilidad solo en una primera oportunidad, ¿no? Y esto también es una situación de determinación, ¿no? ¿Por qué? Porque otra vez en la práctica jurisdiccional se ven casos en la que hay expedientes en donde se disponen pruebas de oficios 2, 3, 4, hasta 5 veces, en primera y en segunda instancia, pero más sobre todo en primera instancia, ¿no? Entonces, ahí viene el problema. Una de las cosas que se reprocha a veces intuitivamente y no tanto por una profundización o de manera riguroso técnica, si se quiere, pero se siente, se tiene esta sensación, esta creencia que muchas veces se ve reflejado en algunos casos, por cierto, pero no sé si en todos los casos de manera general, pero se tiene esta creencia, este riesgo quizás, de que el uso de las pruebas de oficio pueda ser una oportunidad o una situación que genere la dilación del proceso. Y con justa razón, en algunos casos, en las pruebas de oficio, por utilizarse en varias oportunidades, porque la regla del Código Procesal Civil no precisa cuántas veces, y la Corte Suprema nos dice en esta regla una sola vez. ¿De acuerdo? De en adelante, entonces, los jueces no podrán utilizar las veces que consideren pertinente. Una sola vez la prueba de oficio deben utilizarla. ¿De acuerdo? Esta es la respuesta de la Corte Suprema frente al uso exorbitante de repente o ilimitado de que la práctica jurisdiccional, algunos jueces lo utilizaban las veces que consideran pertinente y era la situación ideal para que los justiciables con justa razón reprocharan de que el uso de la prueba de oficio es más bien, en vez de tener un propósito noble de una herramienta que permite mejorar el material probatorio en este propósito de buscar la verdad en el caso de los hechos del caso concreto, se convierte en una excusa para dilatar el proceso. La Corte Suprema nos dice una sola oportunidad, de en adelante los jueces deberían revisar minuciosamente, y así dice también, por cierto, en las consideraciones, si es que consideran a bien utilizar esta potestad, de no hacerlo, o mejor dicho, de decidir hacerlo, solo tratar de que en una sola oportunidad, no está diciendo que solo debe utilizar, por cierto, un solo medio de prueba de oficio, solo en un solo momento, esa es la idea, en un momento. No puede hacerlo en varios momentos, en una sola oportunidad. ¿De acuerdo? Luego los otros límites, ¿sí? De pertinencia, fuentes de prueba, ¿sí? La motivación, ¿no? Alguien podría decir también que esto es una obviedad, ¿no? Dado que la motivación es un deber constitucional, un mandato constitucional, y que es, a diferencia o a excepción de los decretos respecto de las diversas decisiones que emitan, deben ser motivados. Y en el caso de este ejercicio de esta potestad, con más razón todavía, por lo que esto puede suponer para el momento final del proceso, es decir, para la decisión o la valoración de las pruebas. Muy bien, tenemos la siguiente regla. La regla número 4, por favor. Muy bien. Hasta aquí hemos mencionado, ¿sí? Lo importante, las tres primeras reglas. Creo que más de un académico, más de un juez estaría de acuerdo con lo que, o más o menos de acuerdo con las reglas fijadas anteriormente, ¿no? Hay una necesidad, la Corte Suprema determina los límites, determina cuántas veces, establece que es una facultad y no una obligación, responde a estos problemas jurisprudenciales, pero también teóricos, algunos teóricos que obviamente tienen una vinculación en la práctica jurisdiccional. Pero en esta regla sí creo que es bastante discutible la opción asumida por la Corte Suprema, ¿no? La doctrina procesal nacional, ¿no? Incluyendo a quien habla, éramos de la idea, ¿no? Y las razones, ahora los comentaré, de que lo conveniente en el ejercicio de esta prueba de oficio, conveniente por diversas razones, pero lo conveniente, y esto parecía ser una posición, no sé si dominante, pero mayoritaria en la doctrina
procesal nacional que el contradictorio que debería utilizarse o considerarse en el ejercicio de esta potestad era el contradictorio previo. De hecho, era la interpretación que se podría extraer de la regla del 194 cuando refería al aseguramiento del contradictorio. Si bien no decía qué tipo de contradictorio, la interpretación mayoritaria iba en el sentido de que era un contradictorio previo. La Corte Suprema, en esta sentencia, nos dice que respecto del contradictorio, ¿de acuerdo?, de la prueba de oficio, puede ser tanto previo o diferido. Es decir, de acuerdo a la naturaleza del proceso. Aquí esta es una de las reglas que veo que es bastante discutible, bastante controvertida, ¿no? Hay bastante que discutir aquí. Como uno de los aspectos, por ejemplo, son los que acabo de mencionar. La doctrina procesal era de la idea que, y de hecho algunas jurisprudencias, algunas incluso plenos jurisdiccionales, asumían la posición que el contradictorio que más convendría para el ejercicio de esta potestad ex oficio era el contradictorio previo. Pero la Corte Suprema nos dice que puede ser de aquí en adelante previo o diferido dependiendo de la naturaleza del proceso. Dicho en otros términos, el juzgador, los jueces, determinarán si en algunos casos es previo o diferido. ¿De acuerdo? Esto puede, ¿sí?, a nivel de posibilidades, tener una respuesta por parte de los jugadores de quizás preferir el contradictorio diferido y no tanto el previo. Quizás alguien me podría decir que mis pronósticos pueden ser equivocados, ¿ok? Pero a veces, ¿sí?, se tiene la idea, ¿de acuerdo?, que el diálogo entre las partes es una pérdida de tiempo. ¿Sí? Esto de repente ningún juez podría asumir públicamente que esto es una de las razones por las que preferiría que sea el contradictorio diferido previo. Pero está claro que a veces por buscar una rápida decisión judicial, una de las garantías procesales o el derechos fundamentales procesales que termina siendo afectada es el contradictorio. Estimados, el contradictorio no hay que tener miedo al diálogo, ¿de acuerdo? La necesidad del contradictorio previo encuentra sus fundamentos en diversas razones. Voy a solo mencionar tres. El fundamento procesal, el fundamento epistémico y un fundamento de carácter psicológico incluso. El fundamento procesal es por todos conocido que el derecho al contradictorio, el principio del contradictorio, reconocido implícitamente como un derecho constitucional, un derecho fundamental procesal, si se quiere, respecto del proceso, genera este fenómeno democratizador, si se quiere, del proceso, pero de las pruebas y de las pruebas de oficio en particular. ¿De acuerdo? Es decir, en la idea de escuchar a las partes primero y decidir después, ¿ok?, asumiendo aquí una concepción fuerte, como diría el profesor Picardi, respecto del contradictorio que los sistemas procesales contemporáneos vienen asumiendo. Por cierto, bastaría hacer un barrido de los principales o los más prestigiosos sistemas procesales del civil law, ¿no? La Ley de Enjuiciamiento Civil española, la Ordenanza Procesal Civil alemana, el Códice de Procedura Civil italiano, por ejemplo, el mismo Código Procesal Civil francés. En estos casos, solo por mencionar a los sistemas procesales de tradición romano-germánica o del derecho continental más prestigiosos, asumen una concepción fuerte del contradictorio. Y esta concepción fuerte, lo más próximo a ello es un contradictorio previo, no diferido. Si esto es así, al menos como regla, ¿de acuerdo? Si esto es así, en el caso de esta potestad que por mucho tiempo, si uno hace un análisis histórico desde el Código de Enjuiciamiento en Materia Civil de 1852, Código de Procedimiento Civil de 1912 y en el mismo CPC del 93, en su versión inicial, respecto del reconocimiento o de los enunciados legales que reconocían esta potestad al juez, en la práctica y los mismos textos hacían mostrar un poder único, exclusivo, excluyente, unilateral del juez, ¿no? Entonces, sin embargo, había una disociación con la doctrina. La doctrina apostaba por un poder probatorio ex oficio previamente dialogado con las partes, más en las leyes procesales y en la práctica jurisprudencial esto no sucedía así. Entonces,
Aquí es un llamado de alerta, de cuidado, ¿no? Que al derecho al contradictorio, ¿no? De las partes, de los justiciables, se ha más bien cambiado la situación en el punto de que quien determine cuándo es previo y diferido es el mismo juez. ¿De acuerdo? Entonces, esto, como reitero, va a traer bastantes discusiones. El otro fundamento epistémico es que el contradictorio, que pocas veces, por cierto, se reconoce esta dimensión epistémica del contradictorio, que se suma al fundamento o la explicación procesal, o de la importancia o la relevancia procesal del contradictorio para el ejercicio de la prueba de oficio, y sobre todo en esta concepción fuerte, concepción efectiva, ¿no? Está el fundamento epistémico. Estimados y estimadas, una decisión judicial que es establecida a partir de la información o datos que las partes proporcionan, se espera que sea mejor construida, ¿ok? Estamos hablando del material probatorio, que es lo que está en juego. Si, mientras mayor oportunidad se dé a las partes de aportar elementos, datos, informaciones que sirvan para una adecuada reconstrucción de los hechos por parte del juzgador, juega en beneficio de una correcta decisión. Si esto es así, hablando de este fundamento epistémico, el contradictorio previo permite solventar determinados datos o informaciones expuestos por las partes en el proceso o desvirtuarlas. ¿De acuerdo? Entonces, frente a la duda, frente a la incertidumbre de que si el juez decide o no incorporar una nueva prueba, una prueba adicional, si se quiere, el contradictorio previo asume esta relevancia epistémica porque permitirá al juzgador, ¿sí?, con la información, datos que proporcionen el hecho de escuchar anteriormente al juez y decidir después, ¿sí? En el estado de estas cosas, solo el juez estaría facultado para plantear esta iniciativa, esta posibilidad de esta insuficiencia probatoria. Momento posterior será si es que decide incorporar o no. Pero con este fundamento epistémico, dando la oportunidad a las partes de o confirmar esta prueba que pretende incorporar el juez, o desvirtuar o añadir nuevos elementos de prueba incluso, ¿sí? Pues juega en beneficio de una correcta decisión de incorporar o no un nuevo elemento de prueba. Al punto incluso que podría convenir en el momento de determinar, después de haber escuchado a las partes, si incorpora o no incluso un nuevo medio de prueba. Entonces, este es el fundamento epistémico que pocas veces se tiene en cuenta respecto del contradictorio previo en el proceso y en la prueba de oficio en particular. Hay otro fundamento, con esto cierro esta regla, porque me faltan todavía más reglas a analizar, es el fundamento psicológico, ¿de acuerdo? Una de las cosas que varios autores, como el profesor Michele Tarufo, han señalado de la posibilidad, de los riesgos, ¿no? Hablando esto de imparcialidad, por ejemplo, que es otra de las categorías o de los derechos o de los principios, si se quiere, que más de uno considera que se puede poner en riesgo el ejercicio de la potestad probatoria ex oficio, ¿no? Dicho en otros términos, que la prueba de oficio puede poner en riesgo la imparcialidad. Esto es uno de los dilemas, de las cuestiones, que también la Corte Suprema en este pleno, sobre todo en la parte considerativa, ha analizado y ha dicho claramente que no se pone en riesgo, ¿no? O que en todo caso existen otros elementos o criterios o límites que podrían al menos moderar estos riesgos. Una de las cosas que no se puede desconocer es la posibilidad de que si se incorpora un nuevo elemento de prueba, podría, ¿sí?, incidir en el juzgador, ¿no?, de manera inconsciente, si se quiere, de asumir ciertos sesgos cognitivos, ¿de acuerdo? Uno de los sesgos, por ejemplo, que a menudo, ¿no?, algunos autores identifican que pueden estar presentes cuando se incorporan unos nuevos medios de prueba, es el sesgo de confirmación, ¿sí? O el llamado también heurística o procedimiento heurístico de anclaje y ajuste, ¿ok? Es decir, el hecho de que el juez
asuma la necesidad de incorporar un nuevo elemento de prueba, puede poner en riesgo la situación de considerar a este nuevo elemento de prueba, ¿sí?, como determinante, y pese a que existiesen otros elementos que desvirtúan o ponen en discusión esta situación mental que el juez puede tener respecto a este nuevo elemento de prueba, podría ser difícilmente desvirtuable, ¿no? Entonces ahí esto podría incurrir en un error de repente al momento de la decisión, considerando que existen otros elementos de prueba. La manera como proponen los teóricos de la psicología conductual respecto de la toma de decisiones judiciales, sostienen de que lo recomendable es que, si bien no se puede eliminar los sesgos cognitivos, hay mecanismos o medios que permiten gestionar o administrar estos sesgos. Y una de las formas o maneras que proponen en estos estudios de la psicología conductual, aplicados a la toma de decisiones judiciales sobre todo, es que todos los elementos de prueba, todas las situaciones que uno considere utilizar en el proceso, se pongan en debate, se pongan en discusión, se analicen los contraargumentos o los diversos medios de prueba. ¿Okay? Esto que acabo de mencionar no es otra cosa que el contradictorio, es el fundamento del contradictorio previo, y solo se podrá hacer así, es decir, limitar de repente o tratar de gestionar la posible afectación de la imparcialidad, siempre que entendamos, por cierto, la imparcialidad como una eventualidad, ¿de acuerdo?, que consiste en un estado mental del juzgador en la que elimine o restrinja los sesgos cognitivos. Si asumimos, por ejemplo, este concepto, esta dimensión psicológica de la imparcialidad, el contradictorio previo, hablando de este fundamento psicológico del contradictorio previo en el contexto de la prueba de oficio, juega un papel importantísimo, relevante, ¿no? De este modo, al menos se podría gestionar las posibles que los jueces puedan incurrir en algunos sesgos cognitivos, como el sesgo de confirmación. ¿De acuerdo? Entonces, nótese aquí, y avanzo a la siguiente regla, que al menos estos tres dimensiones o fundamentos que se encuentran en el contradictorio previo no están presentes en el contradictorio diferido. Bueno, podría seguir hablando más sobre este punto, pero creo que es un tema que hay que seguir insistiendo, ¿no? En el pleno casatorio se cita algunos trabajos que realicé y nos dice pues que hemos insistido en la necesidad del contradictorio previo, pero parece que esta insistencia todavía no llegó a buen puerto. Seguiremos insistiendo acerca de la importancia del contradictorio previo respecto a las decisiones judiciales en general y en particular sobre las pruebas de oficio. Seguimos con la quinta regla. La prueba de oficio en primera instancia o en primer grado. En esta quinta regla se decide sobre la prueba de oficio en primer grado, ¿okay? Y una de las cosas que puede discutirse es esta asunción de que existe en el Perú, en el proceso civil, dos tipos de procesos. Un proceso escrito y un proceso oral. Aquí, ahora, ¿sí?, nos guste o no, el Código Procesal Civil es la ley procesal civil vigente, ¿de acuerdo? Es claro que existe un proyecto piloto de implementación de la oralidad en el proceso civil que viene gestionando el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial y en algunos distritos judiciales que poco a poco se va extendiendo, está bien, en algunos distritos judiciales. Muy bien. Que, bueno, se puede discutir si se trata de leyes procesales o reglas administrativas, pero lo cierto es que hay cierta modificación en la gestión y sobre todo en la que se pone énfasis a la oralidad. Pero, reitero, la ley procesal civil vigente es el Código Procesal Civil con todos sus defectos y de hecho hay un llamado a mejorar muchas cosas, ¿ok? El énfasis en la oralidad es uno de ellos, hay que poner el énfasis en la oralidad definitivamente. Yo concuerdo con esta idea base del proyecto piloto de implementación de la litigación oral en el proceso civil, estamos todos de acuerdo, siempre que tengamos obviamente una visión crítica y reflexiva de lo que supone la oralidad. No se trata de una idea bandera o una propuesta a ciegas de que todo lo bueno, lo ventajoso, lo eficiente encontramos en la realidad y en la escritura pues encontramos a todo lo tradicional, antiguo, desfasado e ineficiente, ¿no? Esta no es la idea, digamos, que los sistemas procesales contemporáneos asumen respecto a la realidad. Está claro, reitero, de la importancia de la realidad.
en el proceso. Bueno, en este caso, en esta regla, la Corte Suprema muestra un estado de cosas que es la que tenemos, un proceso oral y un proceso escrito, pero entiéndase mejor, ¿sí? Yo podría discutir esta explicación del estado de cosas que tenemos para determinar, por ejemplo, cuándo se utiliza una prueba de oficio en un proceso oral en primera instancia y en un proceso escrito, ¿no? El matiz importante creo que a considerar es que en rigor, ¿no? No sea en el proyecto piloto o en el Código Procesal Civil con lo discutible que puede ser clasificar o tipificar que en el Perú existe un proceso civil oral y un proceso civil escrito. Cual sea el caso, en rigor, en ambas situaciones tenemos un modelo mixto, si se quiere, y que busca tener cierta armonía, en donde se ve en exclusión, desde mi posición veo armonía en utilizar tanto la forma oral o forma escrita, o la técnica de oralidad o la técnica escrita, en lo que puede resultar especialmente ventajoso para el proceso. Al fin y al cabo, son un medio para, son unas herramientas que deben ser adecuadas para la tutela de las situaciones jurídicas materiales de los justiciables. Claro está. Entonces, si esto es así, la oralidad y la escritura, ambas, ¿sí?, que tienen ventajas y tienen desventajas, por cierto, tienen problemas, tienen limitaciones, ambas, hay que ser claros en esto, por cierto, debe aproximarse, debe reconocer una propuesta armónica en lo que resulta ser más ventajoso o beneficioso para el proceso o para el instrumento llamado a ser el mecanismo de impartir justicia o de la tutela de las situaciones jurídicas materiales de los justiciables. Bueno, esta es una observación que hago aquí respecto de esta dicotomía entre proceso escrito y proceso oral. ¿Okay? En ambos casos que he mencionado no existe un sistema puro oral o puro escrito. ¿Okay? Aunque luego se diga que es cierto que decimos un proceso oral, pero que en rigor se trata de un proceso que pone mayor énfasis. Es mejor decirlo como tal, un proceso que pone mayor énfasis en la oralidad, y eso está bien, y debe hacerse así, en eso estoy completamente de acuerdo. Una oralidad crítica y reflexiva. Bueno, este es un tema aparte de repente, pero que viene a colación en esta toma de posición de la Corte Suprema, en esta quinta regla, en donde distingue un proceso escrito y un proceso oral. No me animaría desde la academia a decir que en el Perú existe en rigor un proceso escrito y un proceso oral de manera absoluta o categórica. Bueno, en primera instancia, si partimos de esta dicotomía, nos dice que debe terminar en la práctica, debe utilizarse las pruebas de oficio al terminar la práctica de la prueba o excepcionalmente antes de la sentencia. Bueno, esta también es una de las posiciones que un sector de la jurisprudencia venía estableciendo, ¿no? Que puede hacerse de manera al finalizar, ¿no? Esto muestra el carácter excepcional, no ordinario, sino excepcional, es decir, extraordinaria al final, luego de que ya se haya, digamos que las partes hayan, respecto de sus medios de prueba, pasado todo el interprocedimental probatorio, ¿no? Entonces, reconducir en la parte final puede ser coherente, ¿ok? Es coherente, mejor, dentro de esta idea de excepcionalidad de las pruebas de oficio. Y también en la sentencia, ¿ok? Al final, la práctica de la prueba es la sentencia, excepcionalmente, ¿ok? Luego, en los procesos sujetos a oralidad, se dice, ¿no? Será en la audiencia preliminar. Sería más preciso en la parte final de la audiencia preliminar. En la audiencia preliminar. Ok. Excepcionalmente en la audiencia de pruebas, ¿no? Dos momentos distintos. No sé si sería el momento adecuado en la audiencia preliminar. Alguien podría examinar esta propuesta diciendo que en la audiencia preliminar, siempre que, por ejemplo, existan los elementos de prueba que no requieran actuación, por ejemplo, ¿no? En la audiencia de prueba. En fin, bueno, esta es la opción elegida. Vamos a ver cómo pasa en la práctica, en el caso de los procesos llamados así orales o procesos sujetos a oralidad. La experiencia jurisdiccional determinará cómo se va aplicando a la luz de estas nuevas reglas de procedimental. Pasamos a la siguiente regla, por favor. La sexta regla. Tenemos aquí uno de los aspectos también que puede ser bastante discutido y discutible, ciertamente, cuando la Corte Suprema nos dice que cuando el medio de prueba es extemporáneo o no fue admitido por rebeldía,
el juez de primera o segunda instancia deberá analizar su pertinencia y relevancia y evaluar su admisión de oficio. El mismo tratamiento debe darse al medio de prueba declarado formalmente improcedente. Tranquilamente, alguien que revise esta regla podrá encontrar en ella que la preclusión en sentido rígido brilla por su ausencia. Aquí hay un espacio de libertad total, si se quiere, en cuanto a la incorporación de estas pruebas, porque claramente si es una prueba ya declarada improcedente, alguien preguntaría cómo existe todo, es como una especie de, por utilizar un lenguaje sencillo, de revivir un medio de prueba que ha sido ya rechazado, ¿no? Esto pone en discusión, no sé si aquí se asume una concepción extremadamente flexible de la preclusión, ¿no? Todos estamos de acuerdo que el proceso civil peruano tiene un sistema de preclusiones rígidas, ciertamente, y que desde un sector de la doctrina se viene proponiendo una concepción flexible de la preclusión, pero no sé si esta posibilidad de incorporar pruebas a la luz de las pruebas de oficio respecto de elementos que han sido rechazados, ¿no? O que han sido presentados extemporáneamente, ¿ok? Claro, una respuesta sería, bueno, la concepción de la prueba como una concepción epistémica de la prueba de oficio y de la prueba en general, orientada a la búsqueda de la verdad, justificaría el hecho de que se incorporen estos elementos de prueba. Yo creo que no en todos los casos, ¿eh? Me parecería que no se trate de una búsqueda de la verdad a todo costo, ¿no? O de manera categórica. Aquí la Corte Suprema en esta sexta regla asume o analiza diversas situaciones que son distintas. A ver, una persona puede estar rebelde y definitivamente sus medios de prueba no podrán ser admitidos, ¿no? Porque ya pasó el momento adecuado. En este estado de cosas, alguien podría discutir de repente, dependiendo de cuál es la situación de rebeldía, ¿no? Por ejemplo, no tenemos en el Perú una figura de la rebeldía involuntaria, pero puede suceder que una persona esté rebelde no porque simple y llanamente no quiere contestar la demanda, ¿no? Puede verse diversas situaciones, ¿no? Que esté enfermo, que esté fuera del país, en fin, y que no haya contestado porque simplemente se haya encontrado en la imposibilidad física, si quiere, o material de no hacerlo, no por el hecho mismo de no querer contestar la demanda cuando una persona desemplazada válidamente, ¿no? Esta situación, por ejemplo, podría aceptarse de que eventualmente se admita la posibilidad de incorporar ciertos elementos de prueba porque se trata de una situación que no ha sido imputable a ella, no es que no haya presentado medios de prueba, no haya contestado la demanda porque no haya querido, sino porque físicamente de repente no haya podido hacerlo, ¿no? Por ejemplo, en estos casos, bien podría aceptarse el uso de la prueba de oficio para admitir esta rebeldía, siempre con el debate previo del caso, ¿no? Pero no sé si para el tema de los medios de pruebas que formalmente hayan sido declarados improcedentes, ¿no? Porque, a ver, si se declaran improcedentes y volvemos al tema del poder de admisibilidad, ¿sí? Un tema que está pendiente de trabajar, por cierto, es el poder de admisibilidad del juez, o si quiere la etapa de admisibilidad, el momento de la admisibilidad y las reglas de exclusión, por cierto. Se entiende que es impertinente y por tanto no tiene relación con los hechos controvertidos y en ese sentido pues se la excluye, o mejor dicho se pone un límite en el íter procedimental probatorio. Entonces no entiendo cómo posteriormente esa prueba que es rechazada revive y se incorpora como prueba de oficio. Esto podría ser muy riesgoso, ¿no? Aquí hay un pronunciamiento expreso. En el caso de la rebeldía podría emitirse en las situaciones que he planteado, pero en el caso del rechazo expreso declarando improcedente un medio de prueba, ¿no? Ha habido ya un pronunciamiento del juez, posteriormente pueda decir, bueno, no sé, me equivoqué de repente al rechazar y ahora lo incorporo. Esto no parece ser coherente, al menos con cierto sentido de seguridad jurídica en su acepción más básica de predictibilidad, calculabilidad, por ejemplo, como bien señala el profesor Humberto Ávila en su libro Seguridad Jurídica, y creo que es importante tener presente. Muy bien, vayamos a la séptima regla, por favor. Tenemos la siguiente diapositiva. Y en este caso, la Corte Suprema, ¿okay? La Corte Suprema
pues ya comienza a especificar algunos casos, luego lo hará ya más detalladamente, en donde identifica pruebas que pueden ser especialmente importantes, ¿no? La Corte Suprema nos dice que el juez podrá evaluar la necesidad de incorporar, esta terminología es muy buena ahí en técnica legislativa, porque todavía no dice que se incorpora o no. Evaluará, examinará si es que va a necesitar incorporar copias certificadas, físicas o virtuales en los procesos judiciales o procedimientos administrativos conexos vinculados con la controversia. Se entiende que desde la fuente de prueba hay información y datos que existen en un proceso administrativo judicial, ¿no?, que puede incorporarlo y que con incidencia directa en el resultado del proceso. Aquí la justificación de por qué incorpora un expediente judicial o administrativo será expuesta en la motivación. La motivación será el lugar adecuado en donde debe especificarse, dar razones que determinen por qué incorporan este tipo de medios de prueba. Pero algo que uno advierte aquí es que ya la Corte Suprema comienza a establecer medios de prueba específicos que luego se detallará más cuando en las reglas posteriores veremos y examinaremos, ¿ok? La siguiente regla, por favor, la siguiente diapositiva. La octava regla, ¿no? Vamos avanzando, todavía estamos en la octava, ¿no? Son 12 reglas, así que pido paciencia sobre este punto, voy a tratar de acelerar un poco aquí. La octava regla, encontramos que la Corte Suprema se pronuncia sobre las pruebas de oficio en segundo grado. Con la última reforma, ¿no?, del artículo 194 del CPC, en donde incorpora la posibilidad de que la prueba de oficio sea utilizada también en segundo grado y proscribe, ¿no?, plantea la eliminación de la posibilidad de declarar nula la sentencia por omisión a la prueba de oficio, ¿no? Entonces, en esta modificatoria se le reconoce al juez de segunda instancia la posibilidad de incorporar esta potestad. La pregunta que estaba pendiente de resolver es cómo se actúa, ¿no?, en las pruebas de oficio en segundo grado. La Corte Suprema responde en esta octava regla y nos dice que la Sala Superior en la programación de la vista, ¿sí?, debe establecer, ¿no?, la posibilidad de pruebas de oficio. ¿Ok? Aquí es importante, miren, el tratamiento diferenciado, porque volvemos al contradictorio y en esta regla nos dice que la Sala Superior, en la misma resolución que programa la vista de la causa, indicará la posibilidad de la prueba de oficio, ¿no?, sometiéndola al contradictorio en la audiencia. Basta una no muy profunda examen o interpretación de esta regla para darnos cuenta de que en esta regla, en segundo grado, que está centrada o pensada o circunscrita a en qué momento debe actuarse o cómo, de qué manera deben actuarse las pruebas en segunda instancia, la terminología, la técnica que se ha utilizado para redactar da cuenta de que si se realiza en audiencia, el contradictorio al cual se asume es un contradictorio previo. Entonces, uno se preguntaría por qué en primera instancia existe esta potestad si de diferido o previo en manos del juzgador, y en segundo grado, tranquilamente se puede interpretar esta regla en el sentido de que hay un contradictorio, la presencia de un contradictorio previo en segunda instancia. Es decir, en términos sencillos, la prueba de oficio en segunda instancia debe hacerse en ejercicio y en articulación con el contradictorio previo, no diferido. ¿Okay? El hecho de que en audiencia se discuta todo esto es la dinámica propia del contradictorio previo, ¿no? Entonces ahí hay un tratamiento diferenciado que me parece que no es muy coherente, ¿no? Un contradictorio previo y diferido a dirección o control del juez, ¿no?, en donde ciertamente como derecho fundamental procesal queda reducido, ¿ok?, porque es el juzgador quien determinará y el derecho fundamental del contradictorio no es que en algunos casos sí, en otros casos no es que el juez tenga que determinar eso. A lo mucho, de repente, algunas reglas o disposiciones normativas procesales con ciertos fundamentos o valor que apoya diferir el contradictorio, podríamos discutir, pero no, el contradictorio per se no es una categoría o principio jurídico que deba estar necesariamente a libre discrecionalidad del juzgador, en que en algunos casos disponga pues escuchar a las partes y en otros no para el ejercicio de la prueba de oficio. Pero aquí, en segunda instancia, parece que
acierta la Corte Suprema indicando que esto debe discutirse en la vista de la causa y bajo el contradictorio previo. ¿De acuerdo? Lo que sí, bueno, podría discutirse el último aspecto de esta regla, en donde dice que esto estará a cargo del juez superior de menor antigüedad, ¿no? Yo me preguntaría por qué se le, digamos, se le atribuye al juez de menor antigüedad, ¿no? La práctica de la determinación de la prueba de oficio y su práctica, ¿ok? Su práctica es algo relevante, es algo importante, ¿no? No sé si aquí se aceptaría un argumento de experiencia, ¿no? Porque el de menor antigüedad podría tener mayor experiencia en el manejo de la posibilidad de incorporar un nuevo elemento de prueba que el de mayor antigüedad. Porque el que recién ingresa como juez superior, por llamarlo así, es que, por ejemplo, se incorpora en segunda instancia, ¿no? Y aquí, obviamente, en segunda instancia que da cuenta es un órgano colegiado nada más, ¿no? Sin embargo, claro que en segundo grado también puede actuar en un tribunal judicial un órgano individual, ¿no? No colectivo, sino individual. Pero aquí se hace referencia al de menor antigüedad, ¿no? Quizás uno se preguntaría por qué el de menor antigüedad se le encarga esta actividad. ¿Por qué no el de mayor antigüedad? ¿Cuál es el fundamento por la que se decide por uno y no por el otro? Bueno, pasamos a la siguiente regla, por favor. A la siguiente diapositiva para analizar ahora la novena regla. La novena regla también asume, ¿no? Y aquí voy mencionando, por cierto, que más de una regla que establece la Corte Suprema, y esto es algo bueno que debe reconocerse, ¿sí? No es todo crítica, muchas de las cosas que se asume o que enfrenta, es difícil decidir en estas cosas. Desde la academia de repente podemos asumir ciertas posiciones, pero desde la práctica jurisdiccional no es sencillo asumir una posición, pero hay que hacerla, y la Corte Suprema lo hace con estas reglas, ¿no? Por ejemplo, en esta novena regla, que asume el problema de que si los medios de prueba deben ser expuestos a una impugnación o no. La regla legal nos dice que es inimpugnable siempre que no se cumplan los criterios antes mencionados, las limitaciones al cual nos hemos hecho referencia. Pero siempre queda la duda de que si procede o no la apelación. La Corte Suprema nos dice con esta regla que sí, ¿no? Ya hay una sin ningún tipo de temor, ¿no? Se pronuncia, ¿no? Hay una manifestación directa, expresa, explícita de si procede o no la impugnación. En este caso, la Corte Suprema nos dice que sí procede, ¿de acuerdo? Entonces, esto es para los abogados, para todos los abogados. Después, en adelante de este pleno casatorio, puede impugnarse, puede apelarse la resolución en virtud del cual se declara la prueba de oficio o se incorpora la prueba de oficio. ¿Okay? Ya no hay dudas ni certidumbres si procederá o no, si es que se ha resuelto respetando los límites establecidos y por tanto procede la apelación. No, procede la apelación. En los casos en donde proceda, pues procede y está claro. Y el efecto, no solo dice esto la Corte Suprema, sino también precisa qué efecto debe concederse. Y la apelación es sin efecto suspensivo y con la calidad diferida en primera instancia, ¿no? Cuando procede a la apelación contra la resolución que ordena la prueba de oficio, se concederá sin efecto suspensivo con la diferida. Por tanto, aquí en adelante, si alguna de las partes apela a esta resolución, se reservará la apelación y se estará a los dispuestos a una posible apelación de la sentencia. En segundo grado, el adquén, el juez de apelación, revisará tanto el auto que ha sido materia de apelación reservada y la sentencia materia de apelación. ¿Okay? Entonces, esta es la opción, este es el criterio asumido de la Corte Suprema. Y esto creo que es importante reconocerlo, ¿no? Sin ningún tipo de, no sé, de cuidado de repente o de temor de que si procede o no la apelación, la Corte Suprema dice sí procede. ¿Okay? Esto es importante ponerle énfasis o ponerse de manifiesto, ¿no? Y es algo que a todas luces, desde la doctrina procesal, desde las leyes procesales comparadas, no habría, no sé qué casos, las limitaciones de inimpugnabilidad,
¿sí? Entonces, ahora abre la posibilidad de impugnación. Algo que, para cerrar esta regla, que sí puede ser discutible, es el hecho de que cuando se interponga o cuando se quiera impugnar la prueba de oficio en segundo grado, dicho mejor, la resolución que dispone la prueba de oficio en segundo grado, esta debe hacerse alegada como argumento para el recurso de casación. Aquí alguien podría decirnos, por ejemplo, si esta regla abre la posibilidad del control de los hechos en Corte Suprema, algo que está vetado, algo que, como es conocido, no es el lugar legalmente establecido para examinar estas situaciones de los hechos y de la práctica de la prueba, sino más bien en la Corte Suprema es un órgano llamado a examinar las cuestiones de derecho en particular. Claro que uno encuentra, basta revisar la jurisprudencia en que en muchos de los casos sí la Corte Suprema ha realizado cierto examen de los hechos y de la práctica de la prueba, ¿okay? A la luz de la motivación, por ejemplo, entre otras cosas. Entonces, esta segunda opción, ¿no? De que si se impugna la sentencia de segundo grado, deba ser considerada como un argumento de la casación, creo que puede tener ser un espacio para discutir, para examinar. Si, por ejemplo, esto abriría las puertas para considerar a la Corte Suprema como un órgano que ya en adelante podría revisar sin ningún tipo de observaciones las cuestiones fácticas del caso o de la actividad probatoria, ¿no? Esta es una cuestión que podría quedarse en la duda, ¿no? En las posibilidades de repente. Ok, siguiente, por favor, diapositiva. Pasamos a la 10ª regla, ¿no? En donde la Corte Suprema establece algunos criterios, ¿sí? Especiales, ¿no? A ver, una de las cosas que uno podría advertir en la práctica jurisdiccional, en la jurisprudencia, es que no siempre se atina o se utilizan las pruebas de oficio de manera pertinente, ¿no? Puede ser un caso, por ejemplo, de nulidad de acto jurídico y hasta uno puede encontrar una inspección judicial. O sea, medios de prueba que no sé hasta qué punto pueden resultar pertinentes para la determinación de los hechos del caso, ¿sí? Entonces, pasa, a más de uno le habrá ocurrido, de que se encuentran con pruebas de oficio que no tienen ninguna relación o que no abonan en la mejor en cantidad y en calidad respecto del acervo probatorio, nada, no permite el esclarecimiento de ningún hecho. Entonces, la Corte Suprema nos dice, a partir de esta regla, y esto pasa también en la siguiente regla, en la regla número 11, ¿sí? En este caso, respecto de los procesos vinculados con derechos reales, y en el siguiente caso, pues respecto de los procesos vinculados con derechos personales, ¿sí? Si pasamos a la siguiente regla, más allá de qué tipo de medios de prueba específicos, lo que llama la atención en estas dos reglas es la formulación, ¿no? Es decir, que deben o que pueden especialmente utilizarse, ¿no? Que pueden utilizarse especialmente estos medios de prueba. Esta manera de describir que pueden utilizar especialmente es un llamado a los jueces de utilizar no otros medios de prueba que consideren pertinentes, sino tengan una especial atención a estos medios de prueba siempre que se encuentren en pretensiones de carácter real y personal, puedan utilizar. Ahora, desde el punto de vista teórico, si se quiere, hay quienes podrían discutir cierto acercamiento, cierta inclinación a una forma de valoración de prueba tasada. No estoy diciendo que se trata de reglas de prueba tasada, pero hay que tener cuidado. No se trata de que única y exclusivamente se deben utilizar estas pruebas como pruebas de oficio, no. Lo que está diciendo la Corte Suprema es que especialmente deben considerar utilizar estas pruebas de oficio, este tipo de medios de prueba específicos que pueden resultar coherentes en pretensiones de carácter real y personal. ¿Ok? El cuidado y la reserva que se debe tener en cuenta en la interpretación de esta regla es que no está diciendo la Corte Suprema que única y exclusivamente deben utilizarse. No hay aquí una explicación de prueba tasada, ¿de acuerdo? Aunque podría parecer de repente cuando dice especialmente, pero entiéndase bien, no es que se trata de un listado cerrado de medios de prueba de oficio que deben utilizarse en estos casos, ¿no? Esto sería contrario a un sistema de libre valoración de la prueba o una apreciación libre de las pruebas durante el procedimiento y sobre todo en la etapa decisoria. La regla 10ª y la 11ª son
las propuestas que la Corte Suprema nos dice para evitar que se utilicen pruebas de oficio que no tengan nada que ver con los hechos en materia de controversia o con el tema probando, ¿sí? Lo más adecuados, digamos, podría interpretarse, los especialmente pertinentes, ¿no? Son estas que se mencionan en las dos reglas antes descritas. Siguiente regla y la última, en la regla número 12, por favor, la siguiente diapositiva. Aquí lo que hace la Corte Suprema es reconocer aquellas situaciones, ¿no?, especiales, por ejemplo, la vulnerabilidad por razones de edad, de género, ¿no?, y que de algún modo podrían discutirse la situación de igualdad de las partes. Entonces, en estos casos, ¿no?, para decirlo en términos sencillos, de repente que alguna de las partes, por las situaciones mencionadas aquí y descritas y detalladas por la Corte Suprema, puede encontrarse en situaciones de una defensa ineficaz, por ejemplo, en cuanto a la actuación de los medios de prueba o presentación o aportación de medios de prueba, y entonces la Corte Suprema nos dice aquí que en estas situaciones, si el juez advierte estas situaciones, ¿no?, de las situaciones mencionadas en esta regla, entonces podrá utilizar las pruebas de oficio de algún modo como un mecanismo que permite igualar las situaciones procesales, ¿ok? De eso se trata en esta regla. Muy bien, estimados y estimadas, muchísimas gracias por su atención y su paciencia, sobre todo. Son 12 reglas que creo que hay bastantes que discutir, bastantes aspectos todavía que pueden quedar en el análisis, y creo que vamos a ver cómo funciona esto también en la práctica jurisdiccional, ¿sí?, y cómo de algún modo estas reglas contribuirían o no, ¿sí?, a uniformizar los criterios en razón del uso de las pruebas de oficio, que es un tema discutible, y creo que este pleno casatorio no es que haya cerrado o agotado toda la discusión. En los aspectos y en las reglas que hemos hecho énfasis, creo que hay cosas que pueden mejorarse todavía, ¿de acuerdo? Muchísimas gracias por su atención. Gracias a usted, doctor Luis Alfaro, por su brillante exposición. A continuación, para algunas preguntas que tengan que hacerle al doctor, por favor, encienda su micrófono de forma ordenada. Doctor Alfaro, felicitaciones por la exposición. Una consulta, doctor. Tengo dos inquietudes. De alguna forma quisiera que de alguna forma nos ilustre. Usted dijo una situación muy importante: sin hechos no hay precedentes. Es muy importante lo que dijo usted. Interesante, porque en realidad este décimo pleno, si bien se ha circunscrito un hecho determinado, ¿no cree usted que se ha aprovechado este hecho en concreto y a efecto de establecer 12 reglas, doctor, como usted ha señalado, un precedente inaudito, 12 reglas sobre todo procesales? Es decir, un precedente de un determinado hecho se ha aprovechado a establecer 12 reglas, y como usted comprenderá, el Código Procesal Civil tiene una amplitud de aplicación en diversos procesos, no solamente en el proceso civil, contencioso, laboral, penal, incluso, ¿no? Esa es una pregunta. La segunda pregunta, doctor, es respecto a la 9ª regla. ¿Usted considera que los magistrados tienen la facultad o potestad de legislar, en el entendido que en esta regla usted dijo, y así lo dice el Pleno, y tiene, digamos, la capacidad de poder ser apelado a las pruebas de oficio? ¿Eso no va en contra del 194 del Código Procesal Civil, doctor, que dice que son inimpugnables? Muchas gracias. Ok, muchísimas gracias por la pregunta, ¿sí? Bueno, voy a comenzar por la última, ¿no? La regla del 194 dice expresamente que es inimpugnable, ¿no? Hay un candado, si se quiere, un cierre de las posibilidades de control de esta decisión judicial a través de los medios impugnatorios, ¿no? Ahora, esta regla, si lo analizamos desde el punto de vista comparativo, ¿no?, no encuentra parangón en otros sistemas procesales en donde las resoluciones por las que se disponen las pruebas de oficio no sean materia de impugnación. ¿Okay? Dicho en otros términos, la mayoría de sistemas procesales, cuando hablan de la resolución que dispone la prueba de oficio, no hay ninguna prohibición o limitación a la impugnación.
Por tanto, ahí ya era un llamado de atención para ver si efectivamente convendría hacer de esta regla, de esta decisión inimpugnable. Eso es por un lado. Por otro lado, todos sabemos que tenemos un derecho a la impugnación, ¿no? Un derecho a la impugnación que está alojado, según las interpretaciones del Tribunal Constitucional, en el debido proceso, y esto significa que el Estado, a través de las leyes procesales, deben permitir la posibilidad de ejercer un control de las decisiones judiciales. ¿Okay? Ahora, hay en algunos casos, como de todo derecho fundamental, que encuentran limitaciones, por cierto, que puede resultar razonable, justificable ciertas reglas de carácter de inimpugnabilidad, ¿no? Por ejemplo, no sé, la resolución que resuelve el recurso de reposición, por ejemplo, ¿no? Que es inimpugnable, entre otras. Entonces, pero respecto de las pruebas de oficio, ¿no? Ya la doctrina, y bueno, en algunas publicaciones también había dicho, de que no encontramos las razones por las que deba restringirse o limitarse legalmente a las posibilidades de impugnación. ¿Okay? Entonces, es decir, las reglas de impugnabilidad deben estar sustentadas en ciertos valores o fundamentos que las justifiquen. En algunos casos, por cuestiones de celeridad, no sé, podría admitirse de repente la inimpugnabilidad como excepción, pero en este caso de la prueba de oficio, desde el punto de vista teórico, ¿no? Tranquilamente era, al menos de mi modesto parecer, bastante discutible. Creo que no encontraría una razón tan fuerte como para cerrar la posibilidad de control de esta decisión que, como todos sabemos, es una decisión muy relevante, muy importante. Eso es por otro lado. Ahora, también es sintomático la reforma del artículo 194, ¿no? Que hace algunos años fue realizada, en donde se incorpora esta frase de siempre que no se cumplan con las limitaciones o las reglas, más o menos parafraseando así dice la reforma. Esto significa que también es un paulatino cambio en el modo de regular las posibilidades de control de esta decisión. Porque tranquilamente una interpretación a contrario sensu significaría que sí procede la impugnación, o sea, no es inimpugnable, siempre que uno advierta que no se haya cumplido los límites antes mencionados, pertinencia, fuentes de prueba, entre otros. Si es que esto, una de las partes advierte que es así, interpretando contrario sensu de esta regla, podría decir que sí procede. ¿Ok? Entonces, frente a todos estos elementos y consideraciones que acabo de mencionar, la Corte Suprema dice, pues no nos hagamos problemas, sí procede la impugnación. Y no solo eso, nos dice que procede y le identifica el efecto que debe darse, que creo que es un efecto más conveniente, ¿no? Porque reserva la apelación a efectos de que se impugne la sentencia. Es decir, si alguien considera que este elemento de prueba incorporado ex oficio ha tenido o ha resultado perjudicial, ¿no? Dentro de una valoración holística de los medios de prueba, de repente, entonces puede apelar la sentencia y anteriormente puede también apelar el auto que dispone la prueba de oficio, al punto que la ATQUEM pueda revisar primero el auto reservado de la apelación y luego la sentencia. Entonces, esta es la posibilidad. Y por tanto, yo no encuentro ninguna, de repente, algún tipo de problemas o riesgo para el justiciable, ¿no? Porque de eso se trata finalmente, ¿no? Mirar si de algún modo esta regla de inimpugnabilidad era beneficiosa o perjudicial en aras de un adecuado control de las decisiones judiciales, que se fundamenta el tema de la impugnación. La impugnación es un mecanismo de control de decisión de las decisiones judiciales, ¿no? En la que, por cierto, confluye o está presente también el derecho a la motivación. ¿De acuerdo? Entonces, por ahí yo, al menos desde mi posición, desde mi perspectiva, no considero que esta regla sea perjudicial para el uso de la prueba, sino todo lo contrario, desde la mirada, desde la óptica, por cierto, de las partes. Ahora, en cuanto a los hechos, si esto no pasa solo, o pasa no solo en pleno casatorio, esta misma situación uno encuentra básicamente en todos los plenos casatorios, ¿no? Salvo que alguien me diga en donde los hechos, materia del caso específico, han tenido un abordaje, un tratamiento, un análisis detallado, o han tenido una conexión directa con las reglas vinculantes
planteadas en todos los plenos casatorios anteriormente. No, definitivamente no. Una respuesta sería porque el modelo de pleno casatorio civil no lo exige de repente, porque de repente el pleno casatorio no tiene ninguna aspiración a convertirse en un procedente judicial al estilo del procedente inglés o procedente norteamericano, en donde efectivamente los hechos son relevantes. El análisis de los hechos es el eje central respecto al cual debe girar todo precedente. Entonces, esto podría tener estas respuestas. Entonces, reitero la idea, ¿no? Si aceptamos, ¿no? Si estamos de acuerdo que el pleno casatorio tiene una empresa de convertirse, un propósito, un camino, una proyección de ser un precedente judicial, ¿no? Los hechos sí son relevantes, son importantes. No hay precedente sin hechos, o dicho de otra manera, no hay hechos, o sin hechos no hay precedente. Coincido con el comentario de que en este caso los hechos del caso no han sido los, digamos, los analizados a profundidad o a extensión como merece un precedente judicial, ¿no? Y esto, reitero, no solo pasa en este pleno, pasa en todos los plenos anteriores, ¿no? Y hay que ser consciente de esto. Pregunta adicional sería, entonces, si esto es correcto, si esto conviene, o mejor, si es que de repente en los plenos casatorios posteriores, que no sé si se darán más plenos casatorios, podría ser un llamado de alerta para que pueda ser los hechos el elemento central de una decisión judicial que aspira a ser precedente. ¿Ok? Entonces, esto es importante, ¿no? Ahora, otra pregunta sería, ¿hay prohibiciones para que los plenos casatorios, en ellos se desarrollen los hechos del caso de manera extensa, de manera analítica, o mejor, que los hechos del caso tengan conexión con las reglas vinculantes? No hay ninguna limitación. De hecho, esto podría hacerse, ¿no? Yo no encuentro ninguna limitación o prohibición para que el análisis de los hechos del caso sea no solamente exhaustivamente analizados, trabajados, sino que tengan conexión con lo presente. No se trate de isla. Hasta aquí y ahora, ciertamente, los hechos podría bien mostrarse que son básicamente una excusa nada más, una oportunidad para plantear reglas vinculantes. Ahora, 12 reglas, cierto, pero créanme que los problemas en la práctica de la prueba de oficio bien podrían ser mayores, mayores. O sea, no creo que sean todos los problemas, pero estas 12 que si bien son extensas, creo que resuelven. Discutiremos si es de manera correcta o incorrecta, pero se asume una posición sobre esto. La Corte Suprema enfrenta estos problemas, ¿no? Y hay mayores, hay otros también problemas, porque no han quedado acabados todos los problemas de la pedagogía, pero creo que es digno de rescatar que se asume estos problemas y elige una opción, y estas opciones ya quedan en la academia y en la práctica jurisdiccional discutir si son las más correctas o inadecuadas, ¿no? Pero hay que ofrecer razones para uno y otro caso. En ese sentido, yo creo que una de las formas, no estoy justificando por qué tantas reglas, pero estoy diciendo, consciente de los problemas que existen alrededor de esta temática, ¿no? Tengo la oportunidad de realizar algunas publicaciones, algunas investigaciones, incluso de carácter jurisprudencial, y he advertido que, y seguramente los jueces concordarán conmigo, que esta institución, este tema, tiene diversas problemáticas, ¿no? Y estas 12 reglas pueden ser, al menos, son toma de posición respecto de los problemas advertidos o identificados. ¿Ok? Esta sería la respuesta a la pregunta. Gracias. Sí. David Velarde lo felicita por su excelente ponencia y en forma de crítica él dice, ¿usted no considera que el 10º pleno casatorio comete el error de buscar legislar la impugnabilidad de la prueba de oficio del artículo 194? Y en segundo lugar, fijar como precedentes vinculantes puntos los cuales per se no eran controvertidos, ya que son reglas procesales básicas. ¿Algún comentario sobre ello? Muy bien, muchas gracias por las preguntas. A ver, si hacemos un análisis, un examen analítico mejor del enunciado legal que contiene la prueba de oficio, ¿sí? Podemos darnos cuenta de que en efecto hay esta regla de inimpugnabilidad. Esta regla de inimpugnabilidad, como he mencionado, juega en perjuicio del justiciable, de los destinatarios de esta decisión, porque permite
o no permite que las partes puedan cuestionar esa decisión. Está claro que se trata de una decisión relevante, importante, ¿no? Y que siempre puede existir un error en esta decisión. Y por tanto, los mecanismos de impugnación que tienden a evidenciar un error, que buscan un nuevo examen de la resolución a partir de la determinación de la existencia de este error, siempre es beneficioso porque, si se quiere explicar en este sentido, como cierto fundamento constitucional de la impugnación, porque maximiza las posibilidades de certeza de una decisión. Un nuevo examen posibilita, no estoy diciendo que en todos los casos esto es así, pero posibilita, existe una posibilidad de maximizar la certeza o la búsqueda de la verdad de la decisión, considerando que hay otro órgano que examina esta decisión. Si esto es así, en el caso de la prueba de oficio, además de ello, encontramos, por cierto, en estas reglas, que ahora estoy haciendo, digamos, una explicación analítica de la regla en cuanto del enunciado legal que regula la prueba de oficio respecto al extremo de la prueba de la inimpugnabilidad. Entonces, ahora, en esta misma regla, curiosamente, encontramos la necesidad, ¿sí?, aunque no se hubiese puesto, pero hay muchas reglas que contienen estas disposiciones de exigir de que las decisiones sean motivadas, ¿ok? Entonces, hasta un tiempo, la exigencia de la motivación era digamos, la justificación o la mejor defensa que tenían los jueces para disponer la prueba de oficio, ¿no? Jugaba en ventaja para el juzgador y en ventaja para el justiciable porque permitía conocer las razones que determinaron la decisión de incorporar una prueba de oficio, ¿no? Entonces, pero lo curioso con la prueba de oficio en cuanto a su examen normativo es que en efecto se exigía que debe ser motivado pero inimpugnable. Esto lo he dicho en algunos artículos que escribí al respecto, y que porque una de las razones de la motivación, además de dar a conocer las razones que justifican, ¿no?, la motivación como discurso argumentativo, como la motivación como argumentación, en el sentido de que se ofrecen razones que justifican una decisión, ¿ok?, permiten, desde esta función endoprocesal que nos comentaba Miquel Tadufo en su obra La motivación de la sentencia, nos dice que permite no solamente que los justiciables conozcan de estas razones, sino que también se le dé la oportunidad de ejercer un control con esa decisión. Entonces, volviendo a la regla, si es que la prueba de oficio se exigía motivación y a la par habría digamos, un cierre en la posibilidad de control, no tiene ningún sentido. La motivación, por tanto, al menos en esta decisión, que es necesaria, que sea una motivación exhaustiva, si se quiere fuerte, ¿no?, una motivación rigurosa, ¿no?, robusta, si se quiere, no por utilizar calificativos de la importancia que deba identificarse todas las situaciones, todos los criterios, los límites antes mencionados, etcétera, exigía, por otro lado, que el justiciable pueda tener esta posibilidad de control, ¿sí? Pueda tener esta posibilidad de control. Y ya he explicado otras razones en las que comparto la posibilidad de ejercer un control de decisión. Creo que la determinación o el papel que juega la posibilidad de incorporar un nuevo medio de prueba es relevante para la decisión final del caso. Si esto es así, entonces la pregunta es ¿por qué restringir las posibilidades de control? Reitero, la motivación que se exigía para el tema de la prueba de oficio no es solo para que las partes conozcan, ¿no? Es decir, como una especie de contradictorio diferido, ¿no? Se pone en conocimiento de la decisión y, bueno, las partes no sé si se enteran satisfechos o conforme con la motivación. Igual, si es que no fuese así, entonces no pueden hacer nada también si es inimpugnable. Con esta regla, ¿sí?, creo que se hace bien en sincerar las posibilidades de control que deben tener los justiciables respecto de esta decisión, aun cuando este sea el resultado incluso de un contradictorio previo. No hay razón para considerar, alguien podría decir, bueno, si hay un contradictorio previo, entonces si se cumple un buen contradictorio previo, ¿no?, pues ya carecería objeto estar permitiendo la impugnación. Yo creo que lo uno no resta lo otro, el contradictorio previo y también las posibilidades de control de la impugnación. ¿Ok? Sí. Doctor Alfaro, buenas noches. Excelente Buenas noches. ponente. Le habla el doctor Villavicencio. Como ha manifestado usted, una de las reglas
Si bien las pruebas de oficio es una facultad del juzgador, el magistrado, al incorporar una prueba, sea de la parte demandada, si fuera rebelde, ¿no cree usted que se podía exceder en sus funciones, si bien es cierto que la controversia o la contienda y los medios probatorios son de las partes exclusivamente, tanto demandante o demandado, para que no haya posteriores problemas si es que hay un impugnatorio ante la sala superior o ante la Suprema? Muy bien, muchas gracias por la pregunta. Sí, una de las reglas que se establece en este pleno casatorio es la posibilidad de incorporar pruebas de oficios respecto de los medios presentados o que no hayan podido ser presentados de aquella parte demandada que ha sido declarada rebelde, ¿no? Y he puesto algunos ejemplos en que en algunos casos, ¿no?, la rebeldía no necesariamente es imputable a la parte, o pueden ser por razones imputables a la parte demandada, en el sentido de que simplemente no ha querido contestar la demanda y no ha querido aportar medios de prueba. Existen más de una razón, por ejemplo, la figura llamada la rebeldía involuntaria, ¿no?, que no se trata de situaciones imputables propiamente al demandado, sino por razones de fuerza mayor, no sé, caso fortuito, etcétera, en la que le imposibiliten contestar la demanda y, por tanto, presentar elementos de prueba. En estas circunstancias especiales, por ejemplo, yo podría admitir la posibilidad con contradictorio previo, ¿no? Con contradictorio previo. Miren, el contradictorio previo, ¿sí?, todos estos supuestos que en esta regla, no solamente que se hayan rechazado de repente los medios de prueba declarados improcedentes y luego a través de la prueba de oficio quiere incorporarse, o pruebas presentadas extemporáneamente, no en su oportunidad, entre otros supuestos mencionados en la referida regla, creo que con el establecimiento, la fijación del contradictorio previo, al menos se ganaba en la democratización de este poder, es decir, en el diálogo previo, en el debate, ¿no? A mí lo que me preocupa en todas estas reglas es que podría alguien inferir que el mensaje es que hay cierto temor al diálogo previo, ¿ok? El diálogo previo no significa necesariamente dilatar el proceso. El diálogo previo no es otra cosa, o contradictorio previo, el respeto a la posibilidad de participación del ciudadano, del justiciable, en el ejercicio del poder público, y en este caso de la función jurisdiccional. Una decisión que se construye a partir del diálogo y de manera deliberativa con los justiciables, se espera que sea, al menos siempre que influya en esta decisión, porque no se trata solo de escuchar y luego cuando se decida no se toma en cuenta lo que se argumente por las partes, ¿no? Entonces, es decir, como derecho de influencia, por ejemplo, como dicen algunos autores. Y por tanto, yo creo que de algún modo, ¿no?, todas estas situaciones de incorporar la prueba del rebelde, incorporar la prueba de aquellos que se han sido presentados de manera extemporánea, siempre en esta línea de la prueba en su objetivo institucional de la búsqueda de la verdad, podría ganar de algún modo socializar, si se quiere, esta posibilidad, ¿no?, en diálogo previo, ¿no? Y creo que al menos no podría, o podría reducirse los riesgos de imparcialidad o de parcialidad, perdón, en el ejercicio de esta potestad, ¿ok? Claro, siempre también podríamos discutir si de algún modo esta regla en particular es el resultado o es una muestra de una asunción de una preclusión en sentido flexible y llevada en sus últimos términos, ¿no? Es decir, por tanto, a partir de ahora, podría alguien entender que el mensaje de la Corte Suprema es que no se preocupen si no tienen medios de prueba o no presentan los medios de prueba en la primera oportunidad, pueden presentarlos extemporáneamente y siempre la Corte Suprema puede incorporarlo como prueba de oficio. Y lo mismo que pasa también con los medios de prueba rechazados, declarados impertinentes, ¿no?, o improcedentes, por impertinentes declarados improcedentes, ¿no? Entonces, yo creo que hay que analizar con cuidado esta regla, ¿no? Yo no creo que se trate de que hay una adopción de una concesión de preclusión en sentido flexible llevado en sus últimos términos. No, yo creo que se tratan de situaciones muy particulares que hubiesen merecido, en todo caso, un mayor desarrollo, ¿no?, un mayor tratamiento del rebelde en estos casos, de las pruebas presentadas extemporáneas, siempre que todas estas cuestiones creo que
ganarían o abonarían en la mejora de la determinación de estas pruebas con un contradictorio previo. Ahora, bueno, tenemos esta situación que el juzgador determinará si es previo o diferido, ¿no? Por ejemplo, entonces, si conectamos estas dos cosas, puede suceder que en algún caso se trate de un medio probatorio que se pretende incorporar de una persona que, teniendo la oportunidad, el demandante o el demandado, presentarlo en la etapa postulatoria, no lo hizo y se quiere presentar de manera extemporánea. ¿Cómo debería proceder el juez, por ejemplo, en este caso? ¿Podría ser diferido? Desde mi posición tendría que ser previo necesariamente, porque se trata de situaciones en las que tendrá que discutirse por qué razones y a qué se debe que no haya sido presentado inicialmente, sabiendo que era el momento adecuado. Lo mismo también respecto del rebelde. Quizá el rebelde podría decir que hay razones por las que no se presentó y no contestaron la demanda y por tanto no se acompañaron los medios de prueba. En fin, todas estas situaciones creo que ganaría bien o ganaría en el análisis, en el correcto análisis de la prueba de oficio a través de un contradictorio previo. Doctor, hay una pregunta más en el chat para leer. Ya de Paola Gabriel nos dice, si ya incorporaron medios probatorios de oficio y posteriormente el juez advierte que es necesario incorporar otro, derivada de la información proporcionada de los medios probatorios de oficio ya incorporados excepcionalmente, ¿se podría disponer su incorporación o ya no podría hacerlo en mérito a lo establecido en la tercera regla del 10º Pleno Casatorio Civil? Muchas gracias por la pregunta. Sí, esta es una disyuntiva que va a suceder, ¿no? Va a pasar esta incertidumbre porque el hecho de que la Corte Suprema haya dicho a través de esta regla en mención que solo en una sola oportunidad, únicamente, ¿no? Es decir, si quiere utilizar las pruebas de oficio, el juez debe realizar, como dice en la parte considerativa, por cierto, un análisis o una revisión exhaustiva de todas las situaciones o las insuficiencias probatorias que darían pie a una o a varios medios de prueba de oficio, pero no pueden utilizarse en varias oportunidades, según la Corte Suprema. Esta situación claramente excluye la posibilidad, excluye al menos la oportunidad, la posibilidad no creo, porque siempre puede ser que a pesar de un análisis exhaustivo, entre comillas, ¿no? Puede ser que no haya advertido todos los supuestos de insuficiencia probatoria y haya incorporado, por ejemplo, documentos y luego puede advertir que una prueba pericial o una declaración de testigos podría ser más idónea o adicional para que mejore el análisis del caso. Esta situación, esta posibilidad, aunque se diese desde esta regla vinculante, debería prohibirse, ¿no? No podría ser, ¿no? Entonces, claro, esta es una situación que puede ser en cierto modo perjudicial en aras de una correcta determinación de los hechos del caso, ¿no? Porque, repito, el hecho de asumir esta posición de una sola oportunidad ciertamente es una toma de posición, pero que no excluye la posibilidad de que en algunos casos la situación de incorporar otros elementos de prueba pueda presentarse. Si se puede presentar, la pregunta sería entonces, ¿qué haría el juez frente a esta regla que solo le exhorta y dice solo en una única oportunidad, ¿no? Ahí estaríamos en una disyuntiva, no sé si aplicaríamos, no sé, de repente un distinguishing, ¿no? Considerando que el caso o las situaciones del caso así lo ameritan. Lo curioso con distinguishing es que está centrado en la distinción de los hechos del caso. Pero como se planteó en la primera pregunta, los hechos del caso en este pleno casatorio no han sido desarrollados. De hecho, y así se hizo una pregunta que ahora lo respondo, muchas de estas reglas vinculantes ciertamente no tienen directa vinculación con los hechos del caso concreto en materia de esta casación. No lo tienen. Se han establecido reglas que más bien dan respuesta a otros problemas jurisprudenciales de otros casos, pero siempre en el contexto de la prueba de oficio, ciertamente, pero respecto de otros casos, no del caso concreto. Es decir, en el caso concreto que en materia de esta casación se discutía la identificación, la determinación específica del bien en materia de restitución mediante la reivindicación. Esto es lo que estaba en discusión, porque aparentemente había una situación de dualidad de lotes, ¿no? De numeración de lotes. Entonces, esta es la situación específica. Y además que los medios de prueba presentados como planos, resolución administrativa y memoria, desde la perspectiva en primera y segunda instancia, eran insuficientes. Pregunta, todas estas reglas que hemos mencionado, por ejemplo, de la rebeldía, de las pruebas presentadas extemporáneamente, no se presentaban en el caso concreto, ¿de acuerdo? Entonces, sí, son reglas que
exceden las situaciones del caso concreto. Y esto, nuevamente reitero, es porque los hechos del caso no están necesariamente vinculados con las reglas establecidas. Pero esto no pasa solo en esta sentencia, pasa en muchos plenos casatorios civiles anteriormente dados, ¿no? Entonces, que esto no significa que se justificaría, eso no es lo ideal. Lo ideal, entonces, si asumimos un pleno casatorio que aspira a ser un precedente vinculante, es que los hechos del caso deben vincular a las reglas. Dicho de otro modo, las reglas vinculantes, las reglas que se pretenden tener fuerza vinculante, mejor, deben ser extraídas, deben ser en concordancia con los hechos del caso. No otras reglas que no tienen que ver con los hechos del caso. En este pleno casatorio, si bien se han establecido todas las reglas respecto de la previa de oficio, no todas estas reglas tienden a resolver o se extraen necesariamente de los hechos del caso. Buenas tardes, por favor, ¿podría hacer una pregunta? Claro, doctora Mine, pregunta. Primeramente, un saludo al profesor Luis Alfaro. Es un gusto haberlo escuchado hoy día, profesor. Y quisiera comparto en la presentación, ¿no?, de estas ideas que aparentemente uno leyendo las 12 reglas podría pretender entender que son sencillas y claras, ¿no? Pero ya esta disertación suya nos muestra diversos aspectos que en la práctica habrá que dilucidar caso a caso, ¿no? A mí me queda también un poco, doctor, la expectativa que uno espera de un pleno, pero que las reglas no te dan todas las luces que se esperaría, ¿no? Si abordamos cuáles son las pautas de los puntos controvertidos, pues ya, si entraron a abordar los señores, tendrían que habernos dado mayores insumos, ¿no?, de lo que ellos esperaban sobre los puntos controvertidos. Ahora, por otro lado, también se habla de que sea excepcional los medios de prueba, ¿no? Pero también cuando se dan las pautas cómo utilizar los medios de prueba de oficio en caso de reales o en caso de asuntos personales, como que abriría la posibilidad inclusive de que invocando esas reglas podríamos utilizar más de una vez en la disposición de pruebas de oficio. Entonces, ahí hay un tema que todavía no queda zanjado, ¿no?, por este pleno casatorio. Y en verdad hubiera sido una excelente oportunidad, creo yo, abonar sobre los puntos controvertidos, ¿no? No basta solamente con señalar que no deben ser meramente los señalados en la demanda, sino especificar esa distinción que está planteado, ¿no? En discriminar, por un lado, cuáles son los hechos controvertidos, cuáles son los hechos no controvertidos, ¿no? Y desde el momento que el magistrado califica estos elementos, discriminarlos para que ya quede establecido y no vaya a ser nuevamente motivo de volver a cuestionarlos en otro estadio, inclusive procesal, ¿no? ¿No le parece? Le agradezco su participación. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctora Bustamante. Gracias por estar atenta a la exposición, a la conferencia en esta oportunidad. Es un gusto saludarla. Concuerdo con usted al considerar que el uso de la prueba de oficio exige algunas pautas procedimentales. Es decir, una de las cosas que desde la doctrina proponíamos, ¿no?, en algunos artículos y libros que hemos publicado al respecto, es la necesidad de establecer ciertas reglas, si se quiere, pasos a seguir, ¿no? Por ejemplo, en la regla que dice que, en la cuarta regla que nos habla de que el contradictorio puede ser previo y diferido, por ejemplo, no se dice nada respecto de que si es previo, cómo proceder, qué hacer, ¿no? Y ahí, desde la doctrina, y también, por cierto, el proyecto de reforma del Código Procesal Civil sí da pautas, ¿no? Hemos dado algunos momentos o procedimientos a modo de reglas, ¿no? Por ejemplo, lo que sugeríamos era, en el caso de la prueba de oficio ejercida en el contradictorio previo, era que primero el juez emita una resolución, un auto en la que ponga en conocimiento la insuficiencia probatoria y los medios de prueba que pretende incorporar. El segunda pauta era de que las partes dentro de un plazo establecido podrían pronunciarse al respecto tanto de la insuficiencia probatoria como los elementos que se pretende incorporar y proponer incluso otros medios de prueba. Luego de ello, el juez decidir, sea en una audiencia o mediante este procedimiento de poner en conocimiento, ¿sí?, si incorpora o no los elementos de prueba. Entonces, estos pasos sencillos creo que hubiesen
sido indicada en esta regla. No solo basta decir contradictorio previo, porque la pregunta es qué hacer, cómo, qué paso seguir para respetar el contradictorio previo. Para el contradictorio diferido también hubiese sido adecuado de cómo trabajar este contradictorio diferido, qué se entendía por contradictorio diferido, ¿no? La idea básica es decidir primero y escuchar después. Esto era conveniente en el caso de la prueba de oficio. La respuesta de la Corte Suprema dice dependerá de la naturaleza del proceso, pero aquí encontramos un gran problema, porque ¿qué es la naturaleza del proceso en relación al ejercicio de la prueba de oficio? ¿Supone esto que de repente será un contradictorio previo para los casos complejos, solo por utilizar una tipología de naturaleza del proceso, casos simples y casos complejos, ¿no? Tanto los casos simples y complejos en el sentido, llamémosle así, filosófico, de haber una eventual colisión de principios de repente, o casos simples en una situación de reglas y de subsunción. Incluso en la terminología sencilla de casos simples como que son fáciles de resolver en este lenguaje, en este sentido, o complejos que sean materias que por su naturaleza de repente de la pretensión, ¿no? Que puede ser especialmente complejo, como nulidad de acto jurídico de repente, ¿no? O indemnización por daños, quizás, en donde tenga que realizarse un trabajo analítico de cada uno de los elementos, lo mismo que en la nulidad de acto jurídico. Entonces, la pregunta es, si decimos que esto dependerá de la naturaleza del proceso, ¿cómo proceder en algunos casos? ¿No? Quizá hubiese sido en casos simples y casos complejos. En casos simples, un contradictorio diferido, y en casos complejos, un contradictorio previo. No sé si me ocurre, ¿no? Aunque desde mi posición yo propongo como regla un contradictorio previo, nada más, no diferido, previo. Pero si es que la Corte Suprema decidió por previo diferido bajo la dirección del juzgador, hubiese sido conveniente decir cómo proceder en cada uno de estos casos. Creo que esto es muy importante. Luego sí también coincido con el hecho de que cuando nos dice qué medios de prueba son especialmente procedentes, no hay que perder de vista de que es a modo de sugerencia, por llamarlo así, ¿no? Pero esto pasa también en la práctica, que a veces este listado podría convertirse en un listado tasado, y ahí sí hay un peligro, porque ¿qué pasaría si no hay esos medios de prueba en el caso concreto? ¿Podrían utilizarse otros? La respuesta es sí. Esta regla nos dice especialmente, no está diciendo que son los únicos que pueden utilizarse, ¿no? Finalmente creo que hay mucho por seguir reflexionando, discutiendo. Creo que hay que estar atento también a la práctica jurisdiccional de cómo va avanzando esto, cómo vienen asumiendo las posiciones tanto en primer grado como en segunda instancia respecto de estas reglas, si se vienen aplicando, ¿no? Algo que sería conveniente, ¿no? Sería conveniente no solo con los plenos casatorios, sino también los plenos jurisdiccionales, sería el seguimiento, ¿no? El control, ¿no? La verificación si se están asumiendo o se están apartando también, ¿no? De las reglas vinculantes de todos los plenos casatorios. Creo que es una tarea pendiente importante, ¿no? Es decir, una evaluación general de cómo andamos en el respeto o en la aplicación mejor, o apartamiento, si se quiere, de los plenos casatorios. Y creo que respecto de este 10º pleno casatorio civil, hay un espacio rico en análisis y verificación y seguimiento posterior si se aplican o se apartan de algunas reglas de la prueba de oficio. Gracias, doctor Luis Alfaro. Esto es todo en cuanto a las preguntas. No queda más que agradecer en nombre de nuestro director José Antonio Neira Flores por su valiosa disertación y el apoyo brindado a nuestra institución. Muchas gracias, doctor Luis Alfaro. Gracias. Gracias a todos y a todos.